Durante siglos, la Inquisición fue el rostro del terror. No bastaba con acusar, había que quebrar el cuerpo. Arrancar confesiones a cualquier precio, aunque eso significara arrastrar a los hombres y mujeres a los tormentos más inimaginables. Hoy recorreremos un camino de horror, donde la fe se confundía con el sadismo y la justicia se teñía de sangre. Este es el top 10 de los métodos de tortura más brutales de la Inquisición. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar puede erizarte la piel. Si tienes el valor, acompáñame hasta el final. Puesto 10. El potro rec, atado de pies y manos a una estructura de madera, el condenado quedaba a merced de dos rodillos. Cada giro era lento, preciso, calculado para arrancar gritos desgarradores. Primero sentías la tensión en los tobillos, como si la piel fuera a reventar. Luego, el dolor subía por las piernas hasta llegar a la cadera. Tus brazos se estiraban como si fueran de cuerda. Los músculos comenzaban a romperse y los huesos crujían. La víctima no podía moverse, solo esperar el siguiente giro que separaría sus articulaciones una a una. Muchos quedaban vivos, completamente deformes, con las extremidades colgando sin control. El potro no solo buscaba dolor, buscaba quebrar el cuerpo hasta dejarlo inútil. Puesto 9. La cuna de Judas. Ahora imagina una pirámide de madera alta, afilada, con la punta perfectamente diseñada para penetrar el cuerpo humano. Al acusado lo desnudaban, lo levantaban con cuerdas y lo dejaban caer sentado directamente sobre esa punta mortal. El peso del cuerpo hacía el resto, cada segundo hundía más la carne, desgarrando lentamente el ano, la vagina o el escroto, dependiendo del castigo. No había desmayo que librara del tormento, porque los verdugos lo despertaban con golpes o agua fría para continuar el suplicio. El dolor era insoportable, la sensación de estar partido en dos mientras los nervios explotaban de sufrimiento. Algunos tardaban horas, otros días, en morir de infecciones o desangrados. La cuna de Judas no solo destruía el cuerpo, destrozaba el alma en un descenso lento hacia la muerte. Puesto 8. El aplastapulgar es pequeño, sencillo, pero diabólico. Dos piezas de hierro con tornillos donde se introducían los dedos del acusado. El verdugo comenzaba a girar lentamente, y el metal apretaba cada falange con una presión insoportable. Primero, el dolor agudo del hueso cediendo. Luego, la sangre brotando bajo las uñas que se arrancaban solas al ser aplastadas. El crujido de los nudillos era un sonido que nadie olvidaba. El aplastapulgares no mataba, convertía las manos en masas irreconocibles, inutilizándolas para siempre. El tormento era tan intenso que muchos confesaban antes de perder por completo la movilidad de sus dedos. Era un instrumento simple, pero un viaje directo al dolor absoluto. Puesto 7. La pera de la angustia. Un artefacto de hierro con forma de pera, dividido en pétalos, se introducía en la boca, el ano o la vagina, dependiendo del castigo. Una vez dentro, el verdugo giraba un tornillo, y los pétalos comenzaban a abrirse. Lentamente destrozaban la carne desde adentro, desgarrando músculos, tendones y hasta rompiendo huesos en cavidades pequeñas. El suplicio era doble, el dolor insoportable y la vergüenza pública, porque este tormento no se aplicaba solo en secreto, muchas veces era exhibido, haciendo del sufrimiento un espectáculo. Las víctimas sentían como si fueran reventadas por dentro, con un dolor imposible de describir, un tormento íntimo, humillante y absolutamente cruel. Puesto 6. El cinturón de púas. Una prenda metálica hecha para ajustarse al torso, la cintura o incluso los muslos. Cada parte estaba cubierta de afiladas púas que se clavaban en la carne al mínimo movimiento. Dormir era imposible, respirar se volvía un tormento, y cada paso significaba desgarros y sangrado. Este no era un suplicio rápido, el cinturón se llevaba durante días, a veces semanas, hasta que las heridas se infectaban, pudriendo la carne bajo el hierro. Imagina tratar de moverte, de escapar del dolor.
y que cada intento solo lo hiciera peor. El cinturón no solo castigaba, convertía la vida en un infierno constante donde el propio cuerpo se volvía la prisión. Puesto 5 el aplastacabezas, un tornillo de hierro, una placa para la barbilla y otra para la parte superior del cráneo. El mecanismo era simple al girar. La cabeza comenzaba a comprimirse lentamente. Primero, la presión en la mandíbula, los dientes estallando como si fueran cristales. Luego, el dolor subía al cráneo hasta que los ojos empezaban a salirse de sus órbitas. El condenado veía su mundo teñirse de rojo, escuchando el crujido de su propio hueso mientras la sangre brotaba por cada abertura. Algunos morían rápido. Otros eran llevados hasta el límite, sin que el verdugo terminara de aplastar por completo. Era un suplicio lento, desesperante, una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Si llegaste hasta aquí, quédate, porque lo más bruto todavía está por venir. Puesto 4 la rueda, un castigo que no solo destruía el cuerpo, también la dignidad. El acusado era atado a una rueda gigantesca, con brazos y piernas extendidos. Entonces comenzaba la danza del martirio. Los verdugos golpeaban cada extremidad con mazos de hierro, rompiendo hueso por hueso. El dolor era indescriptible, porque no había un solo punto de descanso. Cada golpe era una nueva explosión en el cuerpo. Una vez destrozado, lo dejaban en esa posición antinatural, colgado con los miembros retorcidos, expuesto al sol, al frío, a los cuervos que arrancaban pedazos de carne todavía viva. La rueda no mataba de inmediato, era una sentencia de horas o días de sufrimiento absoluto. Puesto 3 el toro de Falaris, pocos tormentos fueron tan teatrales. Una estatua hueca de bronce en forma de toro. Dentro, el condenado era introducido desnudo y aprisionado. Debajo, encendían una hojera. El metal comenzaba a calentarse, y pronto el interior se volvía un horno ardiente. La víctima gritaba, pero el ingenio del diseño transformaba sus alaridos en bramidos que salían por la boca del toro. Era un espectáculo macabro. El público escuchaba lo que parecían rugidos de un animal furioso, cuando en realidad eran los gritos humanos del supliciado ardiendo en vida. La piel se pegaba al bronce, los pulmones se quemaban desde adentro y el sufrimiento podía durar horas antes de la muerte final. Puesto 2 la doncella de hierro, un sarcófago de metal tan alto como un hombre, con puertas cubiertas de clavos en su interior. El condenado era colocado dentro, y el ataúd se cerraba lentamente. Los clavos penetraban la carne, pero no en puntos mortales. Estaban colocados con precisión para perforar hombros, brazos, abdomen y piernas sin tocar de inmediato el corazón o la cabeza. Así, la víctima quedaba atrapada, ensangrentada, sufriendo un dolor punzante en todo el cuerpo, incapaz de moverse. La muerte no era rápida, podía tardar horas o incluso días, mientras la persona se desangraba poco a poco en un silencio sepulcral. La doncella de hierro era el abrazo más cruel, uno que convertía el ataúd en un instrumento de tortura lenta e inhumana. Puesto 1 el tormento del agua, el más usado, el más brutal, el más temido. El condenado era inmovilizado boca arriba, incapaz de moverse. Una tela empapada cubría su rostro, y jarros de agua comenzaban a verterse uno tras otro. El cuerpo luchaba por respirar, pero cada intento solo hacía que el agua llenara la garganta, los pulmones, el estómago. La sensación era clara, la muerte por ahogamiento, repetida una y otra vez. El dolor en el pecho era insoportable, el estómago se distendía como si fuera a explotar. Los espasmos del cuerpo eran desesperados. No era una ejecución rápida, era una tortura psicológica y física que llevaba a la víctima al borde de la locura. El tormento del agua convirtió a muchos en muertos vivientes, quebrados por dentro, incapaces de olvidar la sensación de ahogarse eternamente. Este fue el descenso a los infiernos de la Inquisición. Un viaje donde el cuerpo era destruido y la mente pulverizada en nombre de la fe.
La Inquisición no fue justicia, fue el arte del dolor. Cada método perfeccionaba el sufrimiento hasta límites que rozaban lo inhumano. Estos tormentos no buscaban verdad, buscaban quebrar cuerpos, aplastar almas y sembrar el miedo eterno. Hoy, siglos después, siguen siendo la prueba de que la crueldad humana no conoce fronteras. Y ahora dime, ¿cuál de estos tormentos te pareció el más brutal? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más relatos oscuros como este.